Bien, entonces, las fuentes de Jesús, no discutimos al Jesús histórico, digamos. Hay fuentes evangélicas, es decir, en los evangelios están las principales fuentes, en lo que se mal llamados evangelios apócrifos, que son evangelios no canónicos, no son apócrifos. Tienen muchas verdades esos evangelios. Lo que pasa es que en ese armado del texto, esto es un armado, ¿no? Porque esto también es otro tema que habría que entrar, que es la Biblia. La Biblia es un gran armado, ¿no? Es un corta y pego que se fueron haciendo a lo largo de los siglos. Un texto que ha servido para las grandes revoluciones y ha servido para los grandes genocidios. En nombre de esto y en nombre de Dios y en nombre de Jesús se ha llevado adelante las grandes revoluciones como la nicaragüense, que tuvo un condimento cristiano muy fuerte, y se ha llevado el genocidio del descubrimiento, mal llamado descubrimiento de América. Un texto que es una construcción que hay que entenderlo como un libro que está lleno de libros y que hay que analizarlo como cualquier libro. Un texto en donde hay mitos, en donde hay sagas, en donde hay poesías, en donde hay novelas, en donde hay cuentos, en donde hay narraciones, donde hay cartas, y hay que analizarlo como se analiza cualquier libro de novelas, de cartas, en donde hay distintas tradiciones que lo atraviesan, sobre todo el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, lo que se llama el Pentateuco, lo que para los judíos es la Torá. A ver, la palabra Biblia, ¿ahí se ve? Sí. Viene de, vamos a hacer un cortito, biblos, del griego biblos, que significa biblioteca, o los libros. Bueno, los primeros 5 libros que son, a ver si me sale, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Número y Deuteronomio, evangélicos siempre saben más que nosotros. Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros, que se llama el Pentateuco, por eso penta de 5. Los primeros 5 libros está atravesado por 4 tradiciones distintas. Una que se llama yavista, otra que se llama eloísta, otra que se llama sacerdotal y otra que se llama deuteronomio. No quiero enloquecerlos mucho con eso. Lo único que le voy a decir es esto. Hay tradiciones que dentro de los textos bíblicos están escritos desde el poder, desde la monarquía, desde el sacerdocio, y hay otros textos que están escritos desde el campo popular. Así es sencillo, para que lo entendamos. Lo que pasa es que hay que saber leerlos, y están entrevesados dentro de los textos. Porque en el siglo VI, antes de Cristo, después de que lo que se llamaba el pueblo de Israel, los grupos que fueron al exilio, primero por los asirios y después por los babilonios, en el año 800 y en el año 700, para hacer fácil la cosa, a la vuelta de esos grupos, los sacerdotes tomaron los textos y hicieron el recorte y pego. Y ese recorte y pego, indudablemente la mayor parte de esos textos están hechos bajo la mirada sacerdotal y la mirada monárquica. ¿Por qué? Porque hay 2 proyectos que atraviesan la Biblia, que atraviesan la historia, que nos atraviesan a nosotros. Siempre un proyecto de dominación y un proyecto de liberación. Hay 2 proyectos que nos atraviesan. Y somos parte de uno, somos parte de otro. Acá no hay la ancha avenida del medio, no existe. O un proyecto de dominación o un proyecto de liberación. En la mirada de Jesús también, y en los textos bíblicos también. Y esta Biblia, la Biblia latinoamericana, y con esto termino esta parte, ¿sí? Para entrar a Jesús.
es la única Biblia que ha desglosado los textos y está puesto, los primeros, sobre todo el libro del Génesis y el libro del Éxodo, está escrito en distintas letras y de distintas maneras. Después yo les paso para que la vean. Entonces un texto está escrito en cursiva, otro escrito está en negrita, otro escrito está con una barra al costado. Para marcar los textos, vos podés armar dentro de un mismo texto 2 o 3 textos distintos, historia. Por ejemplo, el texto del diluvio, en el texto del diluvio universal, ustedes fíjense lo que es el armado, ¿no? En Palestina nunca llovía. ¿Cómo puede haber un texto del diluvio? Lo que pasa es que son textos míticos que son textos universales de distintas culturas. El mito de Gilgamesh, uno, por ejemplo. Hay otros también. Sí. Una reproducción, pero se repite ese mito. Exactamente, de distintas maneras, escritos de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo, pero son los mismos textos. Los vamos a ver en los evangelios. A ver, vos tomás Gilgamesh, sumerio, asirio, y tomás Jesús, y tomás Moisés, y vas a ver que los textos son muy similares. Porque tienen, eso se llama saga, tienen la misma estructura. En donde vos necesitas mostrar que esa persona es alguien importante y va a tener una misión especial, un papel. Bien. Perdón, Sí, un cortito. sí. Porque un ejemplo para ver cómo esas tradiciones influyen. Si esa Biblia fue prohibida porque justamente, no solo por la foto que tenía, sino por eso. Porque cuando vos la leías, por ejemplo, en el Éxodo, la tradición sacerdotal, la yavista, hablan de un Dios así que está allá en el cielo, una nube que le habla al pueblo, y la tradición eloísta todo el tiempo está diciendo, el pueblo se organiza, el pueblo camina, busca el camino, o sea, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Cuando vos lo puedes ver, te querés morir, porque sí, claro, está clarito cuál era la diferencia de las tradiciones. Pasa que eso está todo mezclado, si vos tenés un texto, una edición donde no se distingue, es re difícil encontrarlo, tenés que estar horas y horas detectando, y esa le puso distintas letras, por decir, cuando le hicieron el nombre que es el cura de Chile, que sé yo, que trabaja con eso, le pone distinta grafía, por lo cual vos podés elegir cuál vas a seguir, fue tremendo. No, perdón. ¿La versión cuál es? Esta es la Biblia latinoamericana, en el 72 se hizo, por supuesto fue prohibida en la dictadura. Después la Conferencia Episcopal Argentina hizo un anexo que se llamaba para poder entender la Biblia latinoamericana, que por supuesto la entendían según ellos. Y hoy por ahí lo podés llegar a conseguir en alguna librería de saldo, pero casi no se consigue, ¿no? ¿Quiénes fueron los traductores ahí? Sí, ahora después te lo doy. De Chile. ¿Sí? De Chile salió la traducción. Sí. Bien. ¿Es muy complejo esto? ¿Los estoy aburriendo mucho? No, Claro. al contrario. ¿Sí? Bien. Ustedes díganme, porque por ahí puede... Bueno, y también vamos a ver diferentes visiones de Dios en esos textos. Ese símbolo, por eso vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar de Dios. Este es el símbolo por excelencia. Y como todo símbolo, es polisémico. O sea, tiene infinidad de significados. Lo que quiere decir, según nuestra visión, es que ese Dios lo vamos construyendo, porque de Dios nos hablan todos. De Dios no hablaba Menem. No decía que Dios los bendiga y privatizaba IPF. Que Dios los bendiga y no. Bueno, pero de Dios también hablaba Angelelli y no hablaba del mismo. ¿Hay dioses distintos? Sí. Porque a Dios lo vamos construyendo. Es decir, los tiempos, las comunidades van construyendo ese Dios. Por eso el Dios del que va a hablar la tradición eloísta, que es la tradición profética, no es el mismo Dios del que va a hablar la yavista o la sacerdotisa. No es el mismo Dios. Uno es el Dios que está en el cielo, del cual se agarró después la teología católica, y otro es el Dios en el pueblo. El Dios en el pueblo, el Dios que construye el pueblo y que acompaña a ese pueblo. Yo acá no quiero, primero no los quiero convertir a ninguna
religión, a ninguna fe, y no me interesa que ninguno pierda la fe. Lo que crean ustedes está bien. Vamos a intentar pensarlo desde otro lugar todo. ¿Sí? Bien. Distintas fuentes para el conocimiento de Jesús. Me voy a ir del tema de la Biblia. Una sola cosa más. ¿Cómo leer la Biblia? Hay dos maneras. La iglesia, ¿cómo lo piensa? La iglesia institución. Cuando yo hablo de institución, es la iglesia sacerdotal, la tradicional. Y no digo nosotros. Primero acá lo tenés a Dios. Dios le habla a la iglesia, a la institución. Esa institución, a través de los obispos y los sacerdotes, a eso se lo llama magisterio, interpreta el texto. Interpreta el texto. Y esto llega al pueblo. Masticado, digerido, colonizado. A la Iglesia Católica se maneja así. Ahora bien, desde lo que llamamos teología de la liberación, ¿qué decimos? Primero hay una práctica, primero hay una historia. Hay un pueblo que vive esa historia. Hay hechos fundantes de esa historia. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hay hechos fundantes de esa historia. Por ejemplo, el Éxodo. Hay una interpretación del texto. Es al revés. Y comunitariamente se interpreta. Claro, que es por ahí un poco lo que se intenta en las pequeñas comunidades. Exactamente. Sí. Y ahí vamos. Sí. Antes el texto lo tenían solamente los curas. Exactamente. No lo dejaban leer. Sí, sí. Es más, no había traducción. El que comienza con la traducción a las lenguas vernáculas es Lutero. En contradicción con el mismo texto bíblico, Claro. cuando dice que ninguna escritura de interpretación privada, ¿no? Exactamente. Eso es Sí. monstruoso, digo, que se hayan quedado en... Bueno, pero es una manera de dominar. En latín. Sí. Pero aparte, si yo te digo, lees este texto y la interpretación del texto esta y esta, y no te dejo a vos tener, o a la comunidad, tomar el texto y decir, ¿qué me dice este texto hoy a mí? ¿Qué me dice a mi comunidad? A mi comunidad que no tengo agua, que no tengo gas, que no entra el colectivo, que no entra, porque ¿qué le dice a mi comunidad este texto? Es otra cosa. Ahora, si yo te digo que estoy leyendo acá, la primera es la multiplicación de los panes, ¿no? Que dice que le dio de comer a 5.000 personas. Y digo, qué bárbaro Jesús, mirá, mago. ¿No? El milagro que hizo Jesús, ¿no? Hablo del milagro que hizo Jesús. Y voy a tener una interpretación. Ahora, si me doy cuenta, vamos a ver después, que lo único que pasó es que la gente compartió lo que tenía, la puso en común, y como nos pasa a nosotros, cuando decimos vamos a juntarnos a la canasta y ponemos y traemos y nos alcanza y nos sobra, y eso es lo que pasó. Esa es la multiplicación. Compartieron lo que había y les sobraron. Ahora después lo vamos a leer ese texto. Pero para que veamos que no hay mucho misterio, ¿no? Pero bueno, una interpretación, otra interpretación. Y sigo con Jesús. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios, la palabra evangelio significa buena noticia o buen anuncio. Tiene evangelio, esto significa bueno, y acá viene la palabra ángel, mensajero, ¿no? Buen mensaje, buena noticia. Bueno, los evangelios son construcciones comunitarias. A partir de lo vivido, ustedes tienen que pensar que los evangelios, los considerados oficiales, digamos, fueron escritos, el primero es Marcos, aproximadamente el año 70 o 71 después de Cristo, después de la muerte, del asesinato de Jesús, Mateo en el 75, Lucas en el 80, 90,
y Juan más o menos en el 100, ¿no? Comunidades que ya tenían una trayectoria, comunidades que vivían en distintos lugares. Marcos era una comunidad de Roma, perseguida por el imperio. Mateo era una comunidad judía, Lucas una comunidad de, entre comillas, paganos o gentiles, y Juan una comunidad helenista, es decir, muy atravesada por el neoplatonismo y por la filosofía griega, para que entendamos un poquito cómo se van construyendo, con situaciones y complicaciones comunitarias que ellos intentaban interpretar a la luz del Jesús histórico. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es verdad? No. A ver, vos tomás una noticia, la agarrás en 4 diarios distintos. Los 4 te hablan de lo mismo, pero te hablan de la misma manera. Y no. También por la ideología que tenés, por la intencionalidad que tenés, bueno, en esto es lo mismo. La comunidad de Marcos tenía una intencionalidad, la de Mateo tenía otra, y también fueron construyendo a partir de eso. Esto es importante entenderlo, porque no son biografías de Jesús, no vamos a encontrar una biografía de Jesús, no hay biografía de Jesús. Renan y Strauss en el siglo XIX. ¿Cómo? Renan y Strauss en el siglo XIX. Sí, intentaron escribir una biografía de Jesús. Josefo, que es casi contemporáneo. Sí. Intentaron escribir una biografía de Jesús, no podemos hablar de una biografía perfecta de Jesús. La palabra perfecta y la interpretación correcta son dos. Sí, hay interpretaciones, sí, son interpretaciones a partir de hechos, ¿no? Como dice Nietzsche, no existen hechos sino interpretaciones. Es decir, la teología de la dominación comete el error de decir tener la interpretación correcta. Exactamente. Tanto es así que coloca la Biblia en el índex, pues no me interesa que la leas, Sí. no la vas a poder leer Exacto. en tu lengua, sino que digas lo que yo Lo digo que que yo era el libro. pienso, sí. Ese error no lo puede cometer la teología de la No, dominación. por supuesto. No. Dice, esta interpretación es la que nos gusta a nosotros, la que nos complace, la que nos parece más seductora, pero no vamos a cometer el error de decir que es la No. única ni la correcta. No, perfecto. Yo no digo, yo trato de hacer una lectura histórica a partir de los textos histórico-críticos que se hicieron, de las lecturas histórico-críticas que se hicieron Ahora, es en el siglo importante que a partir XVII. del siglo XIX Sí. se permite pensar si existió, en Sí, principio, por Jesús. Sí. La búsqueda del Ah, Jesús histórico. Sí, hay búsqueda de Jesús histórico. Hay textos, algunos textos, las antigüedades judías de Flavio Josefo, que lo nombra, está Celso, el filósofo Celso, que también lo nombra. No hay se textos. pone en duda, No, ninguno de los dos. digamos, ninguno de los dos se pone en duda la existencia de Jesús. Sí, no, si alguno la quiere dudar, está bárbaro. Yo directamente parto de que Jesús existió, digamos, ¿no? Históricamente. Pero bueno, los textos evangélicos, los evangelios fueron escritos colectivamente y comunitariamente. No es que hubo una persona, no es Marcos, es una persona, Mateo una persona, Lucas una persona. Son comunidades en donde esos apóstoles o discípulos seguían un poco el pensamiento de ellos, ¿no? También hay un evangelio de María Magdalena, también hay un evangelio de Felipe, hay un evangelio de Tomás, que son evangelios tan válidos como los otros. Lo que pasa es que la iglesia también, tomó evangelios que les convenía a ellos, pero vamos a ver que si nosotros leemos un montón de cosas entre líneas de esos evangelios, vamos a encontrar otra propuesta muy distinta a la que ha hecho la iglesia institución. Por eso les digo, yo no vengo a traer ninguna verdad absoluta, simplemente vengo a traer otra interpretación, que es la que ha servido a la construcción de la teología de la liberación en América Latina.